Vamos a dar inicio entonces a un encuentro más del Instituto NEA de la Academia sobre un tema muy importante como es el Código Civil y Comercial Unificado, del cual tenemos mucho por estudiar y mucho por aprender, mucho para discutir, mucho para aplicar. Así que realmente muy bienvenida la propuesta de este grupo de profesores que va a exponer hoy con nosotros, y le agradecemos también a todo y cada uno de ellos, por supuesto, a la Academia por el apoyo y al doctor Rey Vázquez por la moderación, coordinación y preparación de toda la documentación formal del evento. Bien, nuestra idea era hacer un evento por mes, bueno, así que más o menos vamos yendo un poquito más largo, pero estamos cumpliendo con nuestras metas para poder mantenernos unidos e ir actualizando los conocimientos. Pretendemos también que si se pueden después formular una pequeña pregunta o intercambio con la gente que asiste sobre algún tema de su interés. Muy bien, te cedo la palabra, Luis Eduardo, para que vaya presentando los expositores. Muy bien. Bienvenidos a todos y a los que nos acompañan también, muchas gracias. Bien, quiero también agradecer especialmente a la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, quien nos brinda el acceso al Zoom, que para nosotros esto es fundamental porque es el canal a través del cual podemos realizar estos encuentros, ¿no? Y siempre con buena predisposición de parte tanto del decano como del secretario de Extensión, el doctor Mijael Julián, que por cuestiones de agenda no iban a poder estar, pero bueno, me pidieron expresamente que les dé el saludo a todos ustedes de su parte. Bien, en esta oportunidad van a exponer 4 profesores, miembros del instituto. Los 4 son profesores, son profesores titulares, son doctores en Derecho, ¿no? Y expertos especialmente en las ramas vinculadas al derecho civil y comercial, ¿no? En la clase de hoy nos expondrá en primer término la doctora María Laura Estigarribia Lieber sobre el tema la proyección de la incorporación del derecho del consumidor en el Código Civil y Comercial. Luego lo hará la doctora Amanda Estela Quez sobre el tema la unificación de los códigos civil y comercial y su impacto en el derecho de los contratos. Seguidamente lo hará la doctora Lidia Garrido Cordovera sobre el tema los principios y valores como fuentes del sistema y el diálogo de fuentes en el Código Civil y Comercial. Y finalmente lo hará el doctor Gustavo Sánchez Mariño, quien hablará sobre el tema constitucionalización del derecho privado, el gran logro del Código Civil y Comercial de la Nación. Un poco los objetivos de esta jornada tienen que ver con indagar acerca de los principales institutos consagrados en el Código Civil y Comercial Unificado a casi 7 años de su entrada en vigor y su aplicación práctica, al igual que analizar la jurisprudencia más reciente sobre los distintos tópicos abordados y extraer una valoración crítica de tales soluciones. En primer término, entonces, hablará la doctora María Laura Estigarribia Lieber. Hemos pautado un tiempo de 20 minutos por expositor, así es que yo tendré la ingrata tarea de marcarles el tiempo cuando se estén aproximando, ¿no? Así que sepan disculpar esta interrupción, pero bueno, vamos a tratar de respetar los tiempos, así podemos dejar un espacio para el debate. Doctora María Laura, la escuchamos. Buenas tardes, Luis Eduardo. ¿Será que puedo compartir pantalla? Sí, creo que sí. A mí me habilitada la función. A mí me figura verde mi pan. A mí me pone el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. ¿Vos abriste, Luis? Fíjate para habilitar ahí el... Luis quedó sin habla. ¿Sí? Ah, Ahí ya habilité, María Laura, fíjese. Bien.
Buenas tardes. Ante todo quiero agradecer al Instituto Nordeste de la Academia por la convocatoria que me hiciera para participar en este evento con tan distinguidos expositores, pero más que nada amigos, que me da mucha alegría poder hacerlo. Y en otro orden, agradecer también al doctor Reyes Vázquez, que se está ocupando de la coordinación de esta mesa, y a la doctora Mirta Sotelo, que siempre nos tiene presentes para estas cuestiones. Me pareció interesante abordar el tema de la proyección que tiene la incorporación, o que tuvo hasta ahora, la incorporación de la defensa del derecho del consumidor al Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial ha traído un cambio muy grande de paradigmas, de maneras de encarar el derecho, que poco a poco se va asentando, poco a poco se va demostrando sobre el andar, a ver de qué manera esto funciona. Entonces, lo que nos interesaba mostrar hoy es de qué manera fue incorporándose el tema de la defensa del consumidor, que se incluyó dentro del Código Civil y Comercial en el 2015, y a partir de allí funciona todo en este, digamos, en esta nueva manera que nos muestra el Código Civil y Comercial, y a la que se va a referir después más ampliamente Lidia, que es el tema del diálogo de fuentes. Entonces, para eso quería brevemente contarles, porque si no me va a retar el doctor Rey Vázquez, y yo eso no quiero. Entonces, a ver si pueden ver la pantalla. Sí. Vemos. ¿Se ve? ¿La ven? Muy Sí, bien. se ve muy Perfecto. Entonces vamos a iniciar repasando una cuestión. Cuando nosotros hablamos de la defensa del consumidor, hasta el año 94 la defensa del consumidor era una cuestión que estaba dentro del derecho privado y nada más. Entonces, era una cuestión atinente al derecho privado. Si bien la Ley de Defensa del Consumidor se sancionó recién en el año 93, pero hasta ahí todo lo atinente al derecho del consumidor era una cuestión de derecho privado. Bien, pero en el año 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, resulta que hay un artículo, el artículo 42, que se incorporó a la Constitución Nacional, que establece el rango constitucional para el derecho del consumidor. Y eso es muy importante, se va a referir posteriormente el doctor Sánchez Mariño al tema de la constitucionalización del derecho privado, que es muy importante porque ha puesto cuestiones que eran típicas del derecho privado con la máxima protección constitucional y el rango de derecho constitucional, y no con un ánimo meramente declarativo, sino con cuestiones que son específicas y que se convirtieron en normas operativas, y que a partir del 94 fueron muy utilizadas las disposiciones de la Constitución Nacional, incluso para fundamentar fallos de la justicia del derecho privado, ¿no es cierto? O sea, se consideraron operativas estas normas, se empezaron a aplicar directamente, y entonces habían cuestiones que no estaban previstas incluso en la Ley de Defensa del Consumidor, y se tomaban de este artículo 42 y se las aplicaba sin más trámite. Esto, por supuesto, que trajo todo un cambio valorativo, poniendo al derecho del consumidor en los primeros niveles de protección, e incorporando por el artículo 43 la posibilidad del uso de los remedios procesales más rápidos, más céleros, como es la acción de amparo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto trajo un fortalecimiento del derecho del consumidor. Entonces, ¿cuál es hoy el marco legislativo para el derecho del consumidor? La Constitución Nacional, no solo los artículos 42 y 43, sino todo el bloque de constitucionalidad,
que incorpora los tratados internacionales sobre derechos humanos y que trae consigo la necesidad de un control no solo de constitucionalidad, sino de un control de convencionalidad de cada cuestión que llegue a la mesa de trabajo de cualquier operador jurídico. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros hablamos de lo que deben hacer los jueces, pero cuando un abogado de la matrícula va a plantear una demanda, tiene que tener en cuenta este nuevo orden que se ha impuesto y que establece que deben incorporarse las normas que son de la Constitución, de los convenios internacionales de derechos humanos, más allá del Código Civil y Comercial, que ahora en la cuestión de consumidor también incorpora normas, y luego del microsistema de derecho del consumidor, que sabemos que está constituido por la Ley de Defensa del Consumidor, la de Defensa de la Competencia y la de Lealtad Comercial, y las leyes especiales por actividad. Y la pauta hermenéutica es el diálogo de fuentes al que se va a referir más tarde Lidia. Entonces, esto trajo consigo, digamos, esta incorporación del diálogo de fuentes como pauta hermenéutica, trajo consigo otra manera de decir el derecho, otra manera de fundamentar el derecho y también los fallos, ¿no es cierto? O sea, tanto en una demanda como en una contestación, como en un fallo, tendrá que haberse contemplado todo este espectro tan amplio de derechos para poder tener una adecuada información sobre el tema. Entonces, respecto del derecho del consumidor, ¿cuál es el método que aplica el Código Civil? En un principio se dijo que el Código Civil y Comercial lo que hacía era poner una clase nueva de contratos, clasificando a los contratos de consumo como una nueva clasificación. Pero eso no es así. Porque la verdad es que los contratos de consumo están dentro de la parte general de los contratos. Esta parte general que trae los principios y las reglas generales, que trae una protección mínima y derogable según los autores del anteproyecto, que mantiene las leyes especiales y la independencia de los microsistemas, pero que dice que conforme en el libro tercero habla de los derechos personales y en el título tercero de ese libro tercero habla de los contratos de consumo. Si bien habla de contratos de consumo, el primer tema que habla es de la relación de consumo, porque este es un tema que incorporó la Constitución del 94 cuando dijo, está bien, contratos de consumo también son aquellos convenios que se hacen entre un proveedor y un consumidor, pero hay cuestiones que exceden el marco del contrato de consumo y que es la relación de consumo. Es decir, es toda relación jurídica que haya entre un proveedor y un consumidor, provenga de un contrato o no. Entonces eso amplió el ámbito a la relación de consumo. Cuando habla el Código Civil y Comercial de relación de consumo, da la misma definición que trae la Constitución, pero en el capítulo segundo de ese libro tercero nos habla de la formación del consentimiento. ¿Por qué? Porque realmente el código lo que dice es, de acuerdo a la manera en que se manifiesta la formación del consentimiento, nosotros podemos tener distintos tipos de contratos. Podemos tener contratos discrecionales o paritarios, que es el contrato de toda la vida. Podemos tener contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales o contratos de consumo. Aquí aparecen los contratos de consumo como una clasificación, pero derivada de la manera de prestar el consentimiento. No es una clasificación de contratos en particular, sino es una clasificación de la parte general de los contratos en virtud de la manera de prestarse los consentimientos. Evidentemente, los contratos discrecionales coincide la definición que trae el 957 del Código Civil y Comercial con la definición de contratos de siempre, la de Vélez y la que todos entendíamos por contrato. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Muy bien.
Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuántos contratos de estos paritarios o negociados se celebran hoy en día? La verdad que son muy pocos. Porque o son los contratos celebrados entre grandes empresas, que pueden ser paritarios, que pueden ser negociados, que pueden traer una discusión previa, que puede traer todo un, digamos, una preparación del contrato, una puesta de acuerdo, un consentimiento real de las partes. Y posteriormente tenemos los contratos que celebramos cada día y que celebramos todos, que en general están celebrados por adhesión a condiciones generales de la contratación. Estas condiciones generales de la contratación que sabemos que son contratos previamente determinados por una parte y a la que la otra solamente va a poder adherir o no. Entonces, evidentemente estamos muy lejos de aquel concepto de contratos que acabamos de dar entre los contratos paritarios. Aquí no hay discusión, aquí no hay posibilidades de establecer algún acuerdo sobre alguna cláusula, salvo alguna cláusula particular, pero que casi no se estila. Y este consentimiento que se convalida con la adhesión a las condiciones generales, este consentimiento es nada más que eso, es una adhesión, por lo cual no hay realmente un acuerdo de voluntades. Hay un acuerdo con la voluntad de quien predeterminó el contrato. Pero bueno, eso es lo que más o menos en la generalidad de los contratos de hoy nos ponen delante. Y por último, este contrato de consumo, que el contrato de consumo tiene la particularidad de sus protagonistas, es decir, es un contrato celebrado entre un proveedor y un consumidor. Un consumidor final, el consumidor que ya no vuelve a ingresar ese producto o servicio dentro de lo que es su actividad comercial o industrial. Perdón. Entonces, tenemos, estos son los tipos de contratos según la forma del consentimiento, y en el título 3, que habla de los contratos de consumo, como dijimos, el primer capítulo habla de la relación de consumo. Y entonces refiere a que la relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Y da una parte de este artículo, la segunda parte, que viene a reemplazar la figura del bystander. El bystander había sido incorporado por la ley 26361, que fue de reforma de la ley de defensa del consumidor, y decía que no solamente el consumidor era protagonista de la protección de esta ley, sino también toda persona expuesta a una relación de consumo. Esto aparentemente se debió a una mala traducción del código brasilero y realmente trajo consigo una extensión exagerada e inconveniente de la aplicación de la ley de defensa del consumidor. O sea, decían, no, porque resulta que el pequeño comerciante también contrata por adhesión a condiciones generales, entonces le tenemos que poner la protección de defensa al consumidor. No. Y en ese sentido, el Código Civil y Comercial tomó una buena decisión al momento de establecer por separado las disposiciones que rigen los contratos por adhesión a condiciones generales. Porque entonces, el pequeño comerciante no tiene que extender como chicle la ley de defensa al consumidor cuando ésta es absolutamente restrictiva y de carácter tuitivo para cubrir al pequeño comerciante. No. Si el pequeño comerciante contrató mediante condiciones generales de la contratación, va a tener su protección en virtud de esa cuestión. Pero este derecho en particular es solamente para la relación entre proveedor y consumidor. Entonces, ¿qué es lo que está previsto dentro del Código Civil y Comercial con respecto al consumo? ¿Qué es lo que fue recepcionado por el Código Civil y Comercial? Porque no es que tomaron
toda la ley de defensa del consumidor y la trajeron al código. No, tomaron solamente una parte que está relacionada con los aspectos generales de la defensa del consumidor. Tal es así que no tenemos en el Código Civil y Comercial ninguna norma que haga expresa, digamos, mención de la responsabilidad en el derecho al consumidor, por ejemplo. No la tenemos. O sea, esto está aquí en el capítulo de la parte general de los contratos y aborda estas cuestiones generales de los contratos de consumo o de la relación de consumo. En el 1093 del Código Civil y Comercial tenemos la definición del contrato de consumo, que ha cambiado en alguna parte el concepto que estaba en la Ley de Defensa del Consumidor, pero con muy buen tino el Código Civil y Comercial, en la medida que ha cambiado ciertos conceptos que estaban en la Ley de Defensa del Consumidor, ha modificado la Ley de Defensa del Consumidor y las ha dejado a ambas coincidentes, digamos, para que se manejen los mismos conceptos en ambos ámbitos. Entonces, contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. Esta es la definición que tiene de contrato de consumo y que coincidentemente ha quedado así previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. Doctora María Laura, estamos en tiempo Bien. de ir redondeando. Bien, bien, vamos redondeando. Entonces, voy a nada más que mencionarlo, otras cuestiones que aborda el Código Civil y Comercial son las prácticas abusivas, las situaciones abusivas y el derecho a la información y la publicidad. Y en este tema de la publicidad resulta, y también los contratos de modalidades especiales, que son aquellos celebrados fuera del establecimiento mercantil. En cuanto a la publicidad, lo importante es que el código establece cuál es la publicidad que está prohibida, que no estaba establecido en ningún lugar más que en una normativa de ADMAT que establecía cuál era la publicidad prohibida. Y esto estuvo bien que lo incluya la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora, decíamos al principio, y el doctor Rey Vázquez dijo, vamos a hacer referencia a algo de la jurisprudencia actual. Les quería traer, digamos, como muestra del diálogo de fuentes y de esta nueva forma de decir el derecho y de la necesidad que tiene hoy, principalmente el magistrado, de fundar sus fallos demostrando que ha revisado todo este amplio espectro de normativa que tiene que revisar, un párrafo de una sentencia que es del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, es de abril de este año. En uno de los votos, que resultó después el de la minoría, dice que compatibiliza adecuadamente el diálogo de fuentes en aquel subsistema, el régimen de derecho privado y otros microsistemas. En el caso del secuestro y ejecución extrajudicial del automóvil adquirido en el marco de una relación de consumo, armonizándolo razonable y coherentemente. Y menciona artículo 42 de la Constitución Nacional, 38 de la Constitución Provincial, artículos 1, 2, 3, 4, 8 bis, 36, 37, 35 y concordantes de la Ley de Defensa del Consumidor, artículos 1, 2, 3, 7, 9 y, bueno, y otros más, del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, vemos aquí que este magistrado hace referencia a las distintas normas que tienen que revisar a los efectos de poder dictar un fallo que sea adecuado y válido. ¿Cuál es la consecuencia de la incorporación del derecho del consumidor al Código Civil y Comercial? Supongo, a través de lo que se está pudiendo ver en estos 7 años, que ha contribuido a una mayor protección del consumidor. Ha contribuido a una visión más amplia
tanto de los abogados litigantes como de los magistrados, y también a profundizar en esa visión, en cuáles son los paradigmas que están vigentes, en cuáles son los principios y valores que se defienden a través de este derecho. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Continúa entonces la doctora Amanda Kess con el tema la unificación de los códigos civil y comercial y su impacto en el derecho de los contratos. Doctora, la escuchamos. Está muteada, doctora. No se te escucha, Amanda. Ahí está. Ahí está. Bueno, yo también agradezco la invitación que se me ha hecho para integrar este distinguido panel de amigos, y también agradezco a las personas de la comunidad académica que están conectadas y que nos escuchan. El tema que elegí fue el impacto que la materia de los contratos ha recibido en la unificación del Código Civil y Comercial. Si hay materia en la que se nota claramente la unificación del Código Civil y Comercial, es en la materia de los contratos. Y no solo en cuanto a la regulación, al sistema de regulación, sino también al tratamiento específico que recibieron algunas figuras que estaban hacía tiempo necesitando de esa atención especial de la ley, que ya la habían tenido en la doctrina. En realidad, la legislación vigente se mostraba un poco desordenada y desactualizada hasta el año 2015. En realidad, porque las viejas figuras del código no respondían a las necesidades que habían organizado ese abundante y avasallante desarrollo de la tecnología, y porque les faltaba legislación, es decir, había una cantidad de contratos atípicos que estaban esperando ser receptados en la ley. Además, en esos años, y a partir del 80 y con más razón del 90, hasta la doctrina buscaba horizontes diversos para los contratos y para la recepción de los mismos en la ley. Se sumó a ella también la expansión de la aplicación del derecho del consumidor y los contratos de consumo a los que se refirió la doctora Estigarribia, que fueron motivo de atención en numerosos fallos y en numerosos tratados enjundiosos de la doctrina. Esa fue la realidad. La realidad es que fueron años en que la fenomenología contractual se desarrolló de una manera inusitada, dando ingreso a figuras importadas como el leasing, el factoring, la franquicia, hasta contratos deportivos, contratos turísticos, muchos de ellos que estaban desarrollados y existían en la realidad, pero no estaban en la ley. De esa manera, tuvimos nosotros años en que no se regularon y quedaron en esta situación hasta que se sumó el tema de la realidad contractual en el siglo XXI. La realidad era sustancialmente diversa. Por un lado existía la contratación y por el otro lado y rezagadamente iba la ley. Una respuesta seria, una respuesta firme, una primera respuesta la tuvimos con la proyectada obra del doctor Atilio Alterini, a quien le rindo homenaje en este momento, y que fue
la persona que orientó inclusive la codificación del 2015 en el tema de los contratos, que es el tema exclusivo al que me voy a referir para evaluar lo que fue la unificación y la sanción del código, sobre todo en los libros 1 y 2. Bueno, pero la respuesta definitiva y esperada recién se produce en el año 2015, porque sabemos que el proyecto que lleva el nombre Proyecto Alterini de 1998 fue vetado por el Ejecutivo. Entonces, este código que unifica ambas materias, civiles y comerciales, que estaban dispersas y que estaban duplicadas en algunos contratos, recién se produce de mano de este código redactado por jueces. El doctor Lorenzetti, bueno, ya sabemos, la doctora Hayton y la doctora Kemermacher de Carlucci. ¿Qué podemos decir? Evaluando el código con relación al impacto contractual, siguiendo la misma metodología de los autores a partir del 957, nos cabe una primera reflexión. Existe una parte general o sorpresa y una parte especial. La parte general a partir del artículo 957 y todo el tema llega hasta el artículo 1707. La parte general, lo dijo la doctora Estigarribia, ¿no es cierto?, tiene algunos temas importantes que me parece que son postulados dignos de ser destacados en este momento. En primer lugar, la relevancia que se le da en el código al principio de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad está prevista en el 958 con la libertad de la contratación, con los límites, por supuesto, del orden público, de la moral, las buenas costumbres y las leyes indisponibles. El código, también lo dijo la doctora, define al contrato en el 957, diciendo que es un acto jurídico mediante el cual dos o más personas manifiestan su consentimiento para crear, bueno, etc. ¿Qué diferencia habría con el 1137? El 1137 dice habrá contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración común para regular sus derechos. Nosotros habíamos criticado en su momento que se hablaba de personas y no de partes. Bueno, este aspecto sigue vigente, es decir, se podía haber hablado de partes en lugar de personas, porque a veces los contratantes no son personas, sino son partes o personas jurídicas, no son personas físicas, me refiero. Sin embargo, los comercialistas están muy conformes con esta definición, porque dice que tiene una superioridad técnica y además se refiere con mayor amplitud y flexibilidad a los contratos comerciales. Bueno, lo cierto es que en la parte general que va desde el 957 al 1901, nosotros tenemos unos postulados que, además de la autonomía de la voluntad, tienen que ver con otros principios importantes, como estas tres categorías de contrato que acaba de destacar la doctora y que se refieren a contratos negociados, los celebrados por adhesión a cláusulas generales y predispuestas, y el contrato de consumo al que no me voy a referir. Sí me quiero referir que con relación al contrato negociado o paritario hay una serie de tratativas preliminares, contratos preliminares también, además de las tratativas, y un contrato de opción que era
que es y sigue siendo muy frecuente en las relaciones patrimoniales entre las partes. A Sofía. Entre las Ahí está partes, tocando el timbre. Bueno, no dile qué estaba pasa ahí, regulado. escritorio. ¿Qué te pasa? ¿Alguien habla? Mirta, vamos a silenciar. Perdón. Entonces, además de las tratativas y los contratos preliminares, estos se refieren solamente a los contratos negociados, como decía, y van del 990 al 996. Además, hay otro postulado que se merece ser destacado en esta parte general y que tiene que ver con los subcontratos y con los contratos conexos. Dentro de esta categoría es importante porque, por ejemplo, hay un contrato muy conocido, el outsourcing, o tercerización, que vendría a ser una especie dentro de los contratos subcontratados, porque tienen que ver con la externalización de algunos servicios por parte de las empresas. Y además, los contratos conexos en cuanto a su interpretación contextual, que marcan también un avance importante en el desarrollo de esta figura. Finalmente, el cuarto postulado que quiero destacar tiene que ver con una prolija redacción que se hizo en el Código Nuevo de las formas en que y motivos en que puede producirse la extinción de los contratos. Y básicamente se ha adoptado y remozado y restaurado, adecuado a los tiempos, los artículos que ya conocemos del 1201, 1204, y también el de la teoría de la imprevisión, que está previsto en el 1091 del nuevo código. Ahora, dentro de la parte especial, que va del 1092 al 1107, nosotros podemos hacer una segunda distinción. Los contratos que ya estaban regulados en el Código Civil o en el Código de Comercio. En este momento se me vienen a la memoria los contratos asociativos, que aparecen muy novedosos en el Código, como la negociación en participación, el consorcio de cooperación, las agrupaciones de colaboración o las mismas UT, joint venture, digamos. Pero estos aparecen también regulados y remozados en el código. No son nuevos, no eran atípicos, estaban tipificados dentro de leyes del Código de Comercio, digamos. Son contratos comerciales. Ahora, el gran logro de la unificación fue la incorporación de muchos contratos atípicos. Y dentro de estos contratos, que en su mayoría son comerciales, podemos citar algunos que ya veré, porque además de estar regulados en el Código Civil y en el Código de Comercio, había leyes especiales. Los nuevos, que no son todos, lamentablemente, porque hay algunos a los que ya me voy a referir, que fueron omitidos, como por ejemplo, no sé qué pasó con los contratos agrarios, no sé qué sucedió, que se olvidaron de los contratos del campo. Parece que el campo no era importante en ese aspecto, pero bueno, hay otros que también se olvidaron, el sponsoreo, por ejemplo, contratos muy interesantes en el deporte, el contrato de distribución, el contrato algunos contratos financieros se regularon muchísimos, como el servicio de caja, el servicio de alquiler de caja de seguridad, pero otros
como el swap, por ejemplo, se ha ignorado, el de los contratos de futuro, que incluso dieron motivos a juicios últimamente, también se olvidaron, y eso significó que se haya hecho algunas críticas desde el derecho comercial, ¿no es cierto?, por la omisión de estos, el contrato estimatorio, que no es lo mismo que la consignación, por ejemplo, y que se usa frecuentemente en el comercio, el de distribución o intermediación, que ya hablé, el de consultoría, los contratos informáticos, transferencias de tecnología, los contratos intelectuales, en fin, hay unos cuantos contratos que se han omitido, pero también es importante destacar que se han agregado otros como la agencia, que era necesaria. Creo que María Laura hizo también una alusión a la concesión, que en ese sentido se adoptó el criterio que se había planteado en las Jornadas Nacionales de Tucumán, en ese conocidísimo fallo que hubo y que la Corte resolvió sobre el fin por voluntad unilateral del concedente al concesionario y el plazo esencial y el respeto a la equidad. Está en el 1011, sí, en el 1011 del Código está ese contrato, que es muy importante porque aunque es entre iguales y entre empresas, a veces el poder de negociación del concedente no coincide con el del concesionario. También es importante la transacción, que antes era solamente un medio para poner fin a obligaciones litigiosas y dudosas, y ahora tiene también la función de prevenir esas situaciones que pueden llegar a darse entre las partes. O el contrato ay, se me olvida, y hay, justamente acá en la Federación Económica estoy de árbitro, el contrato de arbitraje que ha sido regulado como contrato, con gran crítica por mucho sector de abogados. Recuerdo haber leído unas cuantas líneas del Colegio Público de Buenos Aires en el sentido de que se discutía la naturaleza contractual y la regulación que ya tenía en nuestros códigos de procedimiento. Entonces, también está regulado siguiendo opiniones muy importantes. Recuerdo de los peruanos, que tienen un gran desarrollo en el tema, y en Colombia también, sobre el contrato, que en realidad puede ser también una cláusula de derivación para la solución de controversias eventuales que puedan darse en cualquier otro arreglo o negocio de que se precie. Bueno, lo cierto es que, además de estos contratos que eran atípicos y que felizmente han sido regulados con criterios de actualidad, existen otros contratos atípicos que siguen siendo atípicos, pero que están reconocidos y que se usan diariamente en los tractos y en los negocios que se efectúan aún dentro del territorio nacional, y los otros contratos que ya estaban y que fueron asumidos, la compra-venta, no me voy a referir, son clásicos, pero tenemos también la locación, que ha sido objeto de una discusión muy importante y que en este momento tiene 3 proyectos de modificación que se están estudiando y veremos si se arreglan, y otros como el mandato, la consignación, el leasing, que ya estaba, contratos muy, muy finos que se han ido perfeccionando en el curso de este último tiempo y que merecen, como los asociativos, el mismo transporte, el seguro, contratos que la doctrina
y la jurisprudencia ha ido delineando, enriqueciendo en la interpretación y que fueron objeto de estudios y de incorporación a la nueva codificación. Son respuestas que merecen de pronto una evaluación muy positiva de lo que se haya hecho, porque de todas maneras las viejas figuras que estaban en los códigos necesitaban un remozamiento, no solamente en cuanto a la calidad de la regulación, sino también a la incorporación de toda la riqueza de la jurisprudencia y toda la riqueza de la doctrina que estaba a la expectativa de esta unificación que se hizo básicamente muy bien hecha en el tema de los contratos. No creo tener que explayarme sobre los contratos de consumo porque han sido ya explicados por la doctora, y básicamente quiero decir que los contratos paritarios o los contratos de negociación individual conservan los principios que tenían en el viejo código, remozados sobre todo con la libertad contractual, con sus límites, con el sistema de prelación que les da mucha claridad, y con la buena fe que en los valores, que supongo que los desarrollará Lidita más adelante, suponen la asunción de obligaciones nacidas por la naturaleza misma del contrato, aunque no estén escritas, y que significan toda una revolución axiológica en cuanto a la asunción en el código de esos valores, que mejor hubiera sido que también se asuman en otras partes del código que me abstengo de criticar. Y creo que no tengo más que decir, supongo que es el tiempo, pero dado lo breve que me dijeron, quise respetar este tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Kess. Bueno, a continuación, la doctora Lidia Garrido Cordovera nos hablará de los principios y valores como fuentes del sistema y el diálogo de fuentes en el Código Civil y Comercial. La escuchamos, doctora. Gracias, Luis. Primero también quiero agradecerles la organización, a vos y a Mirta, y por supuesto a la UNE, que siempre nos da cabida como uno de los participantes de todas sus actividades en cuanto a representar a Córdoba, pero estar a la vez todos representando a la UNE y cada uno a una sección diferente. Con lo cual realmente estoy más que feliz de encontrarme con todos ustedes, con varias de mis amigas y con mi amigo acá, Gustavo. Vamos a diferenciar entre los protagonistas. Yo me voy obviamente, a apoyar en mucho de lo que ha dicho tanto María Laura como lo que ha dicho Amanda y lo que va a decir en definitiva Gustavo. Porque el tema que yo seleccioné es un tema que tiene la finalidad de que repensemos por qué ese artículo 1, 2 y toda la parte general de este nuevo código, que si nos remontamos a la fecha del anteproyecto estaría más que cumpliendo 7 años, 10 años, porque el proyecto es del 2012, y en el 2012 se plantó como este cambio de paradigma que probablemente a nosotros, los que estudiamos en la UNE o los que estudiaron en alguna universidad del interior, sea de Córdoba, sea alguno que otro mendocino y los rosarinos,
no les choque tanto que uno vaya a hablar de la fuente del derecho, de la dimensión axiológica, de los principios, porque todos nosotros hemos tenido como profesor a gente que en internacional privado, como Díaz Ulloque, nos enseñó un montón de cosas haciéndonos estudiar Goldsmith. Y gente como Mejer en Romano, que nos hacía captar la evolución que el derecho romano había ido teniendo a través, Custidiano, en la parte de economía, donde trataba de que miráramos la realidad y ni qué decirles de sociología, de la parte de constitucional. O sea, nosotros pertenecemos quizás por formación a esa gente del derecho al cual un concepto de fuente, lugar del cual emana la producción de las normas o la producción del derecho vivo, no le va a chocar. Muy pocos en la UNE son kelsenianos puros, la mayoría son trialistas, la mayoría acepta que nosotros vamos a tener que estar mirando la variación constante de esa realidad que va a depender de un tiempo-espacio determinado, que vamos a tener en cuenta las normas como aquella regla positivada a la cual debemos respetar. No es que aceptemos al derecho libre o al derecho de la libre convicción. Tenemos un resguardo normativo, pero no porque tengamos un resguardo normativo desconocemos el hecho fundante de la norma y las variaciones sociales que se van dando aunque la norma permanezca inmutable. Nosotros somos todos, o creo que casi todos, de reconocer que podemos tener una misma norma dictada, no importa si es en el año 80, 90, 2000, 2015, que va a ser alimentada de diferente manera según los hechos sociales. Y también reconocemos la dimensión axiológica, esos valores que nunca nos hemos puesto de acuerdo de cuántos son, si estamos hablando de escalones sobre el cual se edifica un valor sobre otro, orden, seguridad, paz, hasta poder llegar a la justicia como valor supremo. Podremos discutir si esos valores son inmutables, si esos valores son mutables, que cambian, que están más ligados a los usos y costumbres que a la naturaleza, al orden jurídico natural. O sea, ahí nos vamos a dividir a veces en diferentes corrientes, los naturalistas, los eclécticos, pero lo cierto es que a nosotros no nos va a resultar extraño a hablar que el Código Civil y Comercial rompe con el viejo paradigma de que solamente iba a reconocer determinadas fuentes más ligadas a la fuente legal, sino que iba a hablar de pluralidad de fuentes. Y esto no es nuevo, tampoco es nuevo para nosotros, porque también la UNE enseña, o por lo menos el recuerdo que yo tengo de filosofía,
en la cual nosotros hemos estudiado a nivel de pensadores de filosofía, desde Stanley, hemos pasado por Kant, hemos pasado por un montón de estudiosos, y hoy haríamos pie, obviamente, en Vigo. Hoy estaríamos teniendo que plantear si este reconocimiento que se hace en el artículo 1 y 2, pero que se proyecta todo el código. En el artículo 1 estamos hablando de noción de derecho, y va a estar ligado obviamente con lo que después Gustavo va a hablar. Yo no me voy a meter mucho en constitucionalización, pero sí voy a decir que me está indicando que fuentes de mi concepto de derecho son un montón de agentes que van a intervenir en el sistema. María Laura habló de los tratados de derechos humanos, entonces no solo tengo la Constitución, tengo los tratados de derechos humanos referenciados en la Constitución, pero voy a tener los principios. Esto significa que no solo tengo la letra del tratado o la letra de la norma 19 de la Constitución Nacional, sino tengo, por ejemplo, el principio no enlaedere, el principio de no dañar a otro, tengo el principio de respetar el nemo plus iuris. Yo les tiro ejemplos que no son propios de contratos. Si yo le tuviera que tirar ejemplos de contrato, le diría que lo que voy a tener es el reconocimiento de la teoría de los actos propios. Nadie puede ir contra su propia conducta. ¿Y esto para qué me sirve? Plantear que yo puedo tener algo más que simplemente normas, creándome derechos. Primero que tenemos que recordar los derechos en materia de jubilación, en materia de indemnización, de, en su momento, la denominada concubina, que hoy vamos a denominar conviviente, el reconocimiento de ciertos derechos de visita, de contacto, de las personas que no tienen una relación biológica, ni siquiera tienen una adopción, y sin embargo se le ha ido reconociendo jurisprudencialmente derechos de visita o que pueda mantener contacto, hasta que llegamos después a la categoría del denominado padre afín, madre afín, o progenitor afín, como le quieran llamar. Pero han surgido siempre, primero como situación fáctica, no prevista por el derecho, el bystander con Mosca, que mencionaba María Laura, nace primero como reconocimiento judicial y después nace como norma. El fallo es anterior a la reforma del 2008. Entonces, lo que yo quiero es que nos sinceremos, y sobre todo los que tienen que aplicar después el derecho, sean conscientes de que existe una pluralidad de origen para aquello que yo voy a reconocer como derecho vigente. Y esto no es nuevo con el código. A ver, es nuevo quizás la manera en regularlo, en que yo no lo pueda evitar como juzgador, o que como abogado litigante no lo pueda tampoco dejar de tener en cuenta. Pero si uno toma el antiguo libro de Borda,
estoy hablando de Bordapadre, del que todos nosotros hemos estudiado, él le da una importancia a los principios como aquellas válvulas orientadoras que me van a terminar guiando en situaciones que por ahí la norma no llegó a regular. Guastavino, el santafesino, tiene una serie, un listado que modernamente es recogido por Galdós, de cantidad de principios que van a ser fundantes de derechos. Y no son normas no en el sentido de normas ya, en algunos supuestos sí, bajadas, ancladas a un ordenamiento jurídico. Algunos son lo que llamamos normas del sentido común, que las hemos aplicado siempre, pero que tienen función de terminar siendo captadas por la política legislativa y establecidas en el ordenamiento, o sea, lo que tienen es vocación de ser positivizadas. Este alterum non ladere del 19 de la Constitución Nacional, yo lo voy a tener establecido en los primeros artículos de responsabilidad. Cuando estamos hablando de capacidad, nosotros hemos variado y siempre se ha sostenido en la Argentina que las limitaciones respecto a las capacidades de los sujetos son de interpretación restrictiva. Jamás en reales hemos aceptado que alguien pueda enajenar o trasladar un derecho mayor del que tiene. Pero el código nuestro no se queda en su artículo 2, porque hay que unir el 1 y el 2. El 1 me da el concepto de derecho y me da este concepto amplio referido a principios, referido a la inclusión de la Constitución, de lo que va a hablar Gustavo, referido a los tratados de derechos humanos. Y el 2 me complementa el problema porque me dice, mire, que en este concepto de derecho como sistema, es un sistema, no es algo cerrado del todo, sino está interconectado. Y en esta interconexión de pluralidad de fuentes, usted va a tener principios y va a tener valores. ¿Para qué le vas, al lado de las normas, por supuesto, para qué le va a servir esto? Esto le va a servir cuando usted tenga que resolver una cuestión que sea llevada a los tribunales. Por eso el artículo 3 les pide a los juzgadores que expliciten cuál es el razonamiento por el cual toman la decisión, como para que los justiciables puedan seguir el hilo de que si ellos han tomado, por ejemplo, la pandemia en un sentido de caso fortuito, o han tomado la pandemia simplemente como una causal de paralización del contrato. Y deben explicitarlo. Si van a aplicar determinada normativa u otra. Eso está en el 3. Pero eso nos lleva generalmente al problema, la pluralidad de fuentes o dispersión de fuentes, nos lleva a que no todas las fuentes me orientan en el mismo sentido. Entonces, ahí empezó a sonar
como no nos orientan en el mismo sentido, viene la segunda parte del título, diálogo de fuentes. Porque uno es como nace el derecho y como nace el problema, o como nacen mis pretensiones, y el otro es como lo soluciono. Yo no lo puedo solucionar con los métodos tradicionales porque he cambiado de paradigma, de concepto de derecho. Entonces recurro a esto que está muy bien trabajado en el derecho brasilero, pero que tiene puntos en común con nuestra vieja analogía de Llambías. O sea, Llambías, con todo el subjetivismo y con toda, digamos, su identificación de tipo católico, él consideraba que no podíamos tratar de manera diferente a sujetos o a situaciones que tenían de base una semejanza, so pretexto de no tener una norma especial que los atrapara. Y en ese supuesto de la responsabilidad colectiva, de las cosas que se caían de las casas, él aplicaba analogía para los grupos, para las patotas. Después lo vamos a aplicar nosotros ya, regulándolo especialmente con la ley de la Rúa, y hoy lo vamos a regular en el código. ¿Qué es el diálogo de fuentes antes que Luis me mate? El diálogo de fuentes significa reconocer esa pluralidad, pero no con supremacía. No es que la ley del código prevalece sobre la ley que está de consumidor o prevalece sobre la ley de seguro o la ley de derechos del paciente. Es ubicarlos en conjunto y utilizar el principio de ponderación, de afectación. Y esto nos lleva necesariamente al éxito. Y esto nos lleva a la solución de los casos difíciles de Dworkin, y nos lleva a un artículo que a mí me encanta, que es saber cuál es el tipo de juez que se adapta más para este sistema de pluralidad. Si lo que se llama el juez Júpiter, el juez Hércules de Dworkin, o el juez Hermes. El juez Júpiter es el kelseniano, el del derecho positivo. El Dworkin es el que me trata de resolver los casos difíciles como puede. Y el Hermes es el que hace diálogo de fuentes y que va a las situaciones, va a los principios, fundamenta su razonamiento y decide en virtud de los valores. Nos queda todo el tema de valores todavía afuera, pero no importa. Solamente voy a decir que no va a haber una justicia, no va a haber una sentencia que no declame que quiere realizar la justicia. Yo a veces suelo decir, habría que tratar a veces de realizar la equidad más que la justicia. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de constante transformación, donde vamos a tener crisis tras crisis tras crisis. Y a veces la justicia es muy difícil de lograrla, o lo que me parece justo a mí no termina de pareciéndole justo al otro. En cambio, la equidad es la justicia correctiva. Entonces, en materia de valores hay que tener en cuenta equidad al lado de justicia. Y hay que tener en cuenta, que los valores pueden
también actuar por defecto. El orden llevado al extremo es rigor manifiesto. Y yo no debo como juez o como doctrinario, como profesor, formar gente que se adhiera a un valor de tal manera que termine en el polo negativo, porque estoy sacrificando la equidad o la justicia. Bueno, esa es la complejidad del tema. Yo tengo una pregunta, que es la pregunta que se hace Soso. ¿Pueden las instituciones de derecho privado reconocer e internalizar el debate social y valorativo? Yo creo que sí. ¿Sería deseable que lo hiciera? También creo que sí, porque si no corremos el riesgo de quedar como letra muerta o quedar como una especie de código de reliquia. Y este código en el artículo 1, 2, con el 9 de buena fe, me permite adaptarme a hechos nuevos, al principio de precaución, a un montón de cosas si nos animamos. Entonces, el verdadero problema de reconocer pluralidad de fuentes y diálogo de fuentes es animarse. Gracias. Muchas gracias. Disculpen que me pasé. Estamos bien con el tiempo. Bueno, y nos queda finalmente la exposición del doctor Gustavo Sánchez Mariño sobre la constitucionalización del derecho privado, el gran logro del Código Civil y Comercial de la Nación. Doctor, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. Me congratulo de estar acá con ustedes. Agradezco, por supuesto, al doctor Rey Vázquez, a la doctora Sotelo de Andró por los esfuerzos que ponen para llevar adelante nuestro instituto, del cual, por supuesto, a cuya pertenencia estoy orgulloso. Y también agradezco a los que me han precedido en el uso de la palabra, que ya lo han dicho todo, por supuesto, no puedo agregar demasiado. Sí quiero agregar, por ejemplo, a lo que dijo Lidita, que agradezco que nos haya recordado a nuestros viejos maestros, todos aquellos con los que estudiamos y que nos dieron una formación extraordinaria en nuestra Universidad Nacional del Nordeste. Y quiero agregar, por supuesto, ella no lo hace seguramente por pudor, a su papá, al doctor Roque Fortunato Garrido, que escribió junto al doctor Jorge Sago un libro icónico, un libro maravilloso con el cual estudiamos y que hemos enseñado ahora hace ya más de 30 años y que no pierde vigencia justamente al referirse a estas cuestiones tan raigales, tan centrales del derecho. Eso quería decirlo. Y bueno, voy a pasar a leer un trabajo mío de hace un tiempito, porque, claro, como el tiempo es breve, me parece que la lectura me va a ayudar a ser conciso. En materia de derecho de los contratos, es harto conocida la evolución que se produjo en términos legislativos en el derecho nacional, en primer lugar, con la entrada en vigencia de la Ley 17.711, con un profundo cambio y uso filosófico, de donde aparecieron institutos como la buena fe, la teoría de la imprevisión, el abuso del derecho, la lesión, la responsabilidad objetiva, entre tantos otros, con manifiesto peso específico en lo que se refiere a la búsqueda de la justicia contractual. Todo en la idea de ir abandonando la igualdad formal del liberalismo francés y así acercarse a la igualdad real. Casi 50 años tuvieron que pasar para que arribara a nuestro derecho nacional la tan anhelada unificación del derecho privado, de la que habló también mi colega y anterior titular, Amanda Kess, con la ley 29.994. Así, a los cambios filosóficos promovidos por la ley 17.711, la entrada en vigencia de la ley 26.994 en materia de derecho contractual coadyuvó a ayornar el derecho de los contratos a la complejidad de los tiempos modernos. La globalización, la era postindustrial caracterizada por la desmaterialización de la riqueza y la creación de complejas herramientas financieras y de mercado, denotan in re ipsa la realidad circundante a que aludimos. En dicho contexto, se han incluido recientemente, conforme a la ley 26.994, los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas,
las tratativas contractuales, los contratos preliminares, los contratos conexos, los contratos de consumo, todos ellos ya aludidos por los que me han precedido. Se incorporaron en materia de contratos en particular los contratos bancarios y los denominados de comercialización, tales como agencia, concesión, franquicia, contratos asociativos, de los que habló también mi querida Amanda. Ahora bien, más allá de la adaptación necesaria e impostergable indicada anteriormente, es dable señalar que entre la reforma Borda del año 68 y la reforma más reciente, sucedió un hito de colosal envergadura, que ha tenido toda la unificación del derecho privado, hablando en términos ius filosóficos. Nos referimos a la reforma constitucional del 94. En tal sentido, podríamos identificar como efectos más notorios de la reforma constitucional indicada, sobre riesgo de pecar por defecto, dada la formidable iluminación de esta a todo el ordenamiento jurídico, tres tópicos de fundamental valor en el derecho de los contratos, en lo que a nuevos derechos y garantías se refiere. Primero, el derecho de consumo. Segundo, el derecho ambiental. Tercero, los derechos humanos. Derecho de consumo. La reforma del 94 significó un reconocimiento expreso en sus artículos 42 y 43 de todos aquellos postulados que ya habían sido expuestos y previstos normativamente con la sanción de la ley 24.240 del año 93, deberes de información, seguridad, trato digno, garantía, beneficio de gratuidad en el acceso a la justicia, entre otros. Luego, la principal modificación de la ley 26.361 y finalmente el Código Civil y Comercial, que no derogó el Estatuto del Consumidor, pero contempló, como bien destacó María Laura, pero contempló en el título tercero del libro tercero lo relativo a los contratos de consumo. De tal forma, el Código Civil y Comercial vino a complementar este sistema jurídico transversal de todo el ordenamiento que constituye el denominado Estatuto del Consumidor, compuesto por las leyes especiales aplicables a las relaciones de consumo, especialmente la ley 25.156 de defensa de la competencia y la 22.802 de lealtad comercial, con su cúspide o peldaño más elevado justamente en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional. Consecuentemente, se puede afirmar que el desarrollo del derecho del consumidor, cuyo análisis pormenorizado ya lo ha hecho, por supuesto, la querida María Laura, encuentra su génesis y mayor fortaleza justamente en la reforma constitucional del 94, pues sabido es que la inmensa mayoría de las contrataciones del día a día son de consumo. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, en materia de legitimación y defensa de intereses supraindividuales, ha expresado en autos Asociación de Grandes Usuarios de Energía de la República Argentina contra la provincia de Buenos Aires, que el artículo 43 de la Constitución, según la reforma del 94, faculta para interponer acción de amparo contra cualquier forma de discriminación en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, la competencia, al usuario, al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, a las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Lo expuesto denota que la reforma constitucional del 94 no solo dio carta de ciudadanía al derecho sustancial del consumidor, artículo 42, sino que también en su artículo 43 ha brindado una herramienta de tipo procesal, bien que de carácter excepcional, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, de inmenso valor. Segundo, el derecho ambiental. Si hablamos de efectos de la reforma constitucional del 94 en materia de contratos, resultaría ocioso, quizás negligente, soslayar una mención a la importancia de toda la legislación y doctrina que emanara de la inclusión del ambiente en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Como producto de esta reforma constitucional se sanciona en el año 2002 la Ley General del Ambiente, 25.675, previendo, entre otros, los principios de prevención, precautorio y de sustentabilidad. Por supuesto que todo lo atinente a los contratos agrarios, deforestación, cultivo, minería y un largo etcétera, las partes, generalmente empresas, deberán contemplar esta mirada geocéntrica que viene
que viene poniendo de resalto el más alto Tribunal Nacional. Aparece así la nítida influencia del desarrollo jurídico, doctrinario y jurisprudencial referenciado en materia ambiental en el derecho contractual, fruto de la reforma del 94. A punto tal que todas las disposiciones referidas al objeto de los actos jurídicos y de los contratos previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 279, 280, 1003 a 1010, hoy se deben complementar necesariamente con el artículo 240 de dicho cuerpo normativo, límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones primera y segunda debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Tercero, derechos humanos. No puede dejar de señalarse la incorporación del artículo 75, inciso 22, que imprime jerarquía supralegal a los tratados de derechos humanos. Esta decisión de los constituyentes, que ya venía anunciada por la jurisprudencia de la Corte Suprema, en el caso Mejián contra Sofovich, ustedes lo recuerdan, ha repercutido directamente en el diseño o diagrama del derecho privado nacional. Vale suyo que del diseño de Vélez Sarsfield, eminentemente patrimonial, se ha pasado a un sistema centrado en la persona humana y su dignidad. Artículos 51 y 52 del Código Civil y Comercial. El cambio de paradigma se encuentra en concordancia con la constitucionalización del derecho privado receptada en los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, sobre lo que nos vamos a explayar a continuación. En tal orden de ideas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la primera parte de su preámbulo, dice: todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho, estableciendo en su artículo 1, todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad, a la integridad de su persona. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del 48, prescribe: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. En tanto que el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado Pacto de San José de Costa Rica, sostiene: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En sentido análogo, se diagrama la Ley 17.788, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Como bien indicamos ab initio, nuestro derecho privado no ha sido ajeno a la influencia de las ideas expuestas precedentemente, brindando esta filosofía intuitiva del ser humano y de su dignidad los lineamientos necesarios para humanizar el derecho privado, antes de contenido eminentemente patrimonial, como he dicho. En materia de derecho privado, parte general, a diferencia de lo que ocurría con el Código de Vélez, donde en todos los casos era designado un curador, ahora, por la Ley 26.994, la figura del curador, artículos 138 a 140, solo se aplica en el supuesto excepcional de la sentencia de incapacidad. En cambio, en las sentencias de restricción de capacidad y de inhabilitación corresponde la designación de apoyos, conforme lo establecen los artículos 32, párrafo segundo y 49 del Código Civil, respectivamente. Se busca así velar por la mayor autodeterminación de los sujetos, independientemente de sus facultades psicofísicas. Esta tutela a la autodeterminación de los sujetos tiene hondas raíces en la mencionada reforma constitucional del 94, que dio a los tratados internacionales rango superior a las leyes. Explica la ministra del más alto Tribunal Federal, Elena Hayton de Nolasco, ahora retirada, que la capacidad de ejercicio ha sido seriamente reformada. Las modificaciones importantes que se producen tienen por objeto adecuar el derecho positivo a dos convenciones internacionales que tienen grado superlativo. La Convención sobre los Derechos del Niño, que originariamente encontramos en el bloque de constitucionalidad, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluida en la categoría de constitucionalizada en diciembre de 2014.
La teleología tuitiva de los derechos humanos no ha sido ajena a los contratos en particular. Así, luego de delinear como principio general en el artículo 1000 del Código Civil y Comercial los efectos de la nulidad del contrato celebrado por persona incapaz o con capacidad restringida, en donde la parte capaz en principio no tiene derecho a exigir la restitución o el reembolso de lo pagado o gastado, enuncia una serie de particularidades en los distintos contratos nominados de carácter protectorio de la voluntad de estas personas, como así también de la dignidad. Así, entre las novedades legislativas más notorias en este sentido, se puede encontrar el artículo 1195 del Código Civil y Comercial, donde se declara nula toda cláusula que impida el ingreso o excluya del inmueble alquilado a una persona incapaz o con capacidad restringida que se encuentre bajo la guarda, asistencia o representación del locatario o sublocatario, aunque éste no habite el inmueble. Explica Leiva Fernández que el 1195 es una norma de orden público que tiende a satisfacer razones elementales de humanidad e interés social. Continuando con el contrato de locación, no se puede soslayar la protección de la familia, en concordancia con los diversos tratados internacionales ya nombrados. Incita en el artículo 1190 del Código Civil y Comercial, que establece que la locación puede ser continuada hasta el vencimiento del plazo contractual en caso de abandono o fallecimiento del locatario por quien haya habitado el inmueble o acredite haber recibido del locatario ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o fallecimiento. Se puede agregar, por ejemplo, que se da así en este supuesto al conviviente un trato incluso más benigno que en materia del régimen de convivientes del artículo 510 del Código Civil y Comercial, en donde para la producción de efectos jurídicos en el marco de tal relación jurídica se requiere de 2 años de duración. Si de protección de los incapaces se refiere, no puede dejar de traerse a colación lo dispuesto al plazo de duración del fideicomiso, en donde el legislador, luego de disponer que el fideicomiso no puede durar más de 30 años desde la celebración del contrato, contempla una excepción, siendo esta la del beneficiario incapaz o con capacidad restringida, en donde el contrato duraría hasta el cese de la incapacidad o de la restricción o la muerte, del artículo 1668 del Código Civil y Comercial. Asimismo, existen otras normas que siguen la lógica que se viene exponiendo, como ser el artículo 1535 del Código Civil y Comercial en el contrato de comodato, el 1611 en el contrato de juego y apuesta, el 1550 en donación, entre tantos otros. Si de donación se habla, no puede dejar de mencionarse en este contexto de carácter tuitivo de la dignidad de la persona humana el artículo 1551 del Código Civil y Comercial referido al objeto del contrato, en donde se expresa contundentemente que la donación no puede tener por objeto la totalidad del patrimonio del donante y una alícuota de él, si compromete cosas que forman todo el patrimonio del donante o una parte sustancial de este, solo es válida si el donante se reserva su usufructo o si cuenta con medios suficientes para su subsistencia. Como corolario, por supuesto esto ya estaba en el Código Velezano, pero el nuevo Código la mantuvo. Como corolario de los dichos, simplemente basta con ratificar lo mencionado anteriormente respecto a que es notable la humanización del derecho privado patrimonial, del cual el derecho de los contratos es parte fundamental, cuyas bases o ideas inspiradoras encuentran su correspondencia en gran medida en la reforma constitucional del 94. Constitucionalización del derecho privado. La Comisión Reformadora del Código Civil, integrada por los doctores Lorenzetti, Hayton de Nolasco, Májes de Corlucci y otros, por supuesto, 30 otros juristas que, por supuesto, no podemos nombrar a todos, pero que sabemos que han trabajado también ahí, manifestó claramente la orientación del mismo en lo que denominaron la constitucionalización del derecho privado. Repito esa palabra con lentitud porque es como subir a un caballo demasiado alto, hay que subir en 2 tramos, porque si no, no se puede. Aclarando que la mayoría de los códigos vigentes se basan en una distinción tajante entre el derecho público y el derecho privado, su anteproyecto ha tomado muy en cuenta los tratados internacionales, especialmente aquellos sobre derechos humanos, como hemos dicho, así como todos los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad.
Así, se estableció en el anteproyecto, el ya vigente Código Civil y Comercial, una comunidad de principios entre la Constitución Nacional, el derecho público y el derecho privado. Nos dicen los reformadores que esto se ve en todos los campos. La protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales y muchos otros aspectos. Concluyen, puede afirmarse que existe una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos en el derecho privado. Todo esto, por supuesto, ya lo preanunció muy bien Lidita en su charla. Siguiendo esta orientación, el artículo 1 del Código Civil y Comercial reza: fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos en que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios al derecho. El artículo 2 brinda la primera pauta interpretativa, reiterando el respeto a las normas que surgen del derecho convencional. Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Ello sentado debe recordarse, siguiendo a Lorenzetti, que la Constitución Nacional protege expresamente el derecho de trabajar, de ejercer toda industria lícita, la propiedad, el derecho de concertar convenios colectivos de trabajo, la privacidad y la autonomía personal, las relaciones de consumo, aunque no menciona especialmente la libertad de contratación. Ello, no obstante, nuestro autor desarrolla argumentos para fundar su recepción como derecho implícito. Es emanación directa de la autonomía personal consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, pues la libertad importa autodeterminación. Por ello, toda limitación debe interpretarse restrictivamente y debe ejercerse teniendo en cuenta las demás libertades ejercidas por los otros individuos, teniendo, por tanto, una función de coordinación. Constituye un aspecto de la libertad de trabajar y de ejercer toda industria lícita del artículo 14, pues para ello es necesario contratar. Es parte de la libertad económica, siendo la competencia un bien de incidencia colectiva, artículo 43. Es una posición jurídica que integra como tal el concepto de propiedad, protegido por la Constitución Nacional. El contrato importa la disposición de derechos y es asimilable a la propiedad. Así, el artículo 965 del Código Civil y Comercial, a fin de despejar toda duda al respecto, lo dice expresamente. Derecho de propiedad. Los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante, incorporándose así al texto legal el criterio de la Corte Suprema de Justicia expuesto ya en 1934 en Abico con de la Pesa. Teniendo la libertad de contratar protección constitucional, resalta nuestro autor, el pensamiento de la Corte derivado de tal principio puede ser reglamentada siguiendo principios que aseguren la proporcionalidad y la no desnaturalización. Por ello, se ha dicho que es inconstitucional la retención de depósitos bancarios, ya que desconoce derechos adquiridos, atenta contra el derecho de propiedad y el propósito de afianzar la justicia. No se trata de una simple limitación al derecho de propiedad, sino su privación. En el caso de la Corte, en el fallo de la Corte Suprema, Banco de Galicia solicita intervención, Smith, Carlos, etc. Conclusiones. En virtud de todo lo dicho, expondremos una reflexión. La evolución de nuestra sociedad y la complejidad de las relaciones interpersonales denota que el sistema jurídico, que a simple vista parece una herramienta rígida y estática, visto a través del tiempo, se muestra flexible y dinámico. Los cambios filosóficos que se han producido desde la reforma constitucional del año 94 se han visto reflejados en la sanción de distintas leyes, como así también en la hermenéutica de fallos judiciales y doctrina calificada. En esta línea reflexiva, entendemos que los tres tópicos analizados han dado respuesta a la necesidad de asegurar la convivencia sustentable en nuestra sociedad.
En primer lugar, la protección de los consumidores o usuarios finales que frente a la contratación masiva y desproporcionada que impone reglas de mercado y cuantifica necesidades independientemente de las del individuo necesitado, manifiesta un evidente plano de desigualdad real, siendo el Estado el único jugador que puede equilibrar dicha ecuación. En segundo lugar, la noción de sustentabilidad incorporada en nuestra Carta Magna se muestra más que actual y exige cambios inmediatos en nuestra cultura jurídica. Se debe tomar cabal noción de que todos los habitantes del mundo, particularmente los habitantes de este país, somos y seremos responsables ante las acciones u omisiones que dañen nuestro hábitat, pues los daños perpetrados en él no siempre podrán ser retrotraíbles al momento causal, configurándose consecuencias perpetuas que deberán sufrir las generaciones futuras. En tercer lugar, encontramos en los derechos humanos el reconocimiento por parte del Estado de la vida, la libertad y la integridad de la persona humana como principios y derechos fundamentales de toda sociedad. Exaltamos el valor de la autodeterminación de los sujetos, independientemente de sus facultades psicofísicas. Como bien explicamos, la capacidad de todo ser humano y la autonomía de la voluntad han servido de fuente de la organización societaria que hoy conocemos. Los tópicos analizados conforman un cuadro normativo que requiere análisis, pues forman parte de un sistema jurídico complejo. En este sentido, debemos agudizar la comunicación creciente entre las esferas de lo público y lo privado. El diálogo de fuentes existente entre la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, los tratados internacionales, leyes nacionales, provinciales y leyes de distinta jerarquía, etc. Este debe ser continuamente perfeccionado para cumplir con el mandato constitucional de afianzar la justicia, que nuestra nación se ha impuesto desde su creación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, de esta manera concluimos con las exposiciones. Si alguno quiere formular alguna pregunta, algún comentario, acá estoy viendo el chat. Todas son salutaciones, buenas tardes, excelente, excelente, gracias. No hay preguntas escritas. Si alguien deseara preguntar algo, lo puede hacer ahora. La doctora Sara te llamó, Luis Sí. Eduardo, que se le cortó el internet, Ah, que bueno. mandaba los saludos a todos, que pudo escuchar, pero no podía prender la cámara Ah, para bueno. conectarse. Bueno. Que estuvo excelente, que le encantaron todas las exposiciones, mandaba las felicitaciones para los expositores. Muy bien, muy bien. Bueno, Muy claro, la verdad. acá Te digo sí, que todos los comentarios son excelentes disertaciones, como nos tienen acostumbrados. Muchas gracias. Muy claro, muchas gracias. Así es que, bueno, evidentemente han sido todos muy claros, muy amenos. La verdad que ha servido como un cierre de este mes de mayo, esta actividad, que como decía Mirta, bueno, salió bastante entre las dificultades que supone el trabajo cotidiano y de las múltiples ocupaciones. Poder seguir manteniendo vivo este espacio para nosotros es muy importante y por lo tanto les agradezco a todos, a Mirta por supuesto por el apoyo constante y a todos ustedes por la predisposición siempre a colaborar en estas actividades. Y seguiremos. Seguiremos, seguiremos. bueno, muchas gracias y que descansen. Bueno, Buen gracias. fin de semana. Buen fin de Cariño semana a para todos. todos. Cariño a Saludos. todos. Sí. Saludos. La verdad Saludos. que es lindo reunirse un rato. Sí, vernos. Gracias, gracias. Sí. Gracias. Adiós, adiós. Nos vemos.